presentó, están los compañeros José Antonio Rueda, Valfre Vargas, está Abelino Méndez, el propio Rosendo y un servidor de la Asamblea Nacional por la Independencia de México, que somos quienes estamos organizando estos encuentros. Hay un excedente en la estimación del petróleo que sería suficiente no solamente para construir varias refinerías, sino para recuperar la inversión productiva en la empresa, la investigación, el desarrollo tecnológico, el poder avanzar en la exploración, por ejemplo, en aguas profundas, que tanto mito se hizo del gobierno de Calderón sobre ello, pero ese excedente íntegro va a ir directamente a las arcas del gobierno federal para los fines que considere convenientes, entre otros, una cruzada contra el hambre, pues que en realidad representa un porcentaje ínfimo, porque lo que es la política social de este gobierno no llega al 3% del Producto Interno Bruto, el conjunto de los programas sociales. Entonces, yo creo que si vemos cómo solamente en el primer trimestre de 2013 tuvo como ingresos 396,000 millones de pesos Pemex, ha pagado de impuestos 224,000 millones. Le quedan 42,000 millones de pesos que seguramente la Secretaría de Hacienda, en esta idea de seguir desmantelando la empresa, pues va a traer. Por eso tenemos que estar preparados para lo que se avecina. Sí viene el intento de una reforma constitucional. Por más que lo hayan negado quienes suscribieron el pacto, quienes dicen que no se discutió, pero está como uno de los temas de la agenda, y por más que lo niegue el gobierno federal. Y esto resultado, pues las propias declaraciones y promoción de la privatización que desde la campaña electoral hizo Enrique Peña Nieto y su equipo en todos los mercados internacionales, y cuyo mayor expresión y con mayor claridad pues, apareció en las declaraciones que hizo el Financial Times en Londres, que es una vergüenza todavía ir a pedir perdón, porque no solamente se expropiaron a las empresas norteamericanas, sino particularmente a las británicas por parte del general Lázaro Cárdenas, a pedirles poder ser que ahora sí se va a privatizar. Y esto vendrá en las próximas semanas. Y vamos a tener que hacer no una fuerte discusión en el Congreso, ese es nuestro trabajo, pero las discusiones en el Congreso no van a frenar este tipo de reformas. Si creemos que va a haber una discusión racional, si creemos que se va a anteponer el interés nacional, que de repente todos se van a volver buenos y van a aceptar que efectivamente Pemex es de todos los mexicanos, pues estamos equivocados. Esto va a incluir y requiere de una amplia movilización popular. Y me da mucho gusto por eso estar aquí hoy. Como mañana voy a estar en la reunión de Morena, como voy a estar en otras reuniones, porque este es un tema no solamente fundacional para quienes participamos en el PRD, sino es un tema fundamental de los principios de una visión nacionalista del desarrollo nacional con un compromiso social a favor del bienestar del pueblo. Por supuesto que Pemex necesita cambios, pues no puede seguir como está. Simplemente los niveles de corrupción en los contratos de obra, en las adquisiciones, las prebendas que se le dan a la burocracia sindical. Está el famoso Pemex Gate en el año 2000, donde se desviaron 1,000 millones de pesos al sindicato para apoyar la campaña presidencial del PRI. Los 500 millones que se le dieron el año pasado, supuestamente para un programa de vivienda del sindicato, que van al barril de la corrupción. Los viajes de la hija del secretario general con todos sus perritos en aviones privados, aunque eso es apenas la punta de un iceberg, porque la verdadera corrupción no está solo. Hay mucha corrupción en los dirigentes sindicales, sino en los grandes negocios que se hacen, desde las empresas que pintan las tuberías y los ductos, que son miles y miles de kilómetros, a lo que son los contratos que hoy se están otorgando indebidamente, se llaman contratos incentivados, que violando la ley han permitido que empresas, técnicos y trabajadores extranjeros
vengan a sustituir a los técnicos, a los trabajadores mexicanos, pero particularmente el desarrollo que debería tener la empresa. Y hemos venido planteando cambios que se requieren. Por ejemplo, efectivamente tiene que modificarse el régimen fiscal de Pemex, que se le trate igual que cualquier otra empresa, porque además de este saqueo que se hace a las utilidades y a los recursos de la empresa, Pemex paga por adelantado los impuestos. No los paga al final del ejercicio fiscal, sino que va pagando mensualmente por anticipado los impuestos que se tienen previstos, con lo cual evidentemente no tiene la posibilidad de su capitalización. Tiene que modificarse su estructura administrativa. Durante el gobierno de Salinas de Gortari se multiplicó la burocracia de la empresa. Se formaron 4 filiales. Se hizo Pemex Refinación, Pemex Extracción, Pemex Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica Secundaria, y lo que hicieron fue dividir el pastel para multiplicar la corrupción. Pemex tiene que volver a ser una empresa integrada y que pueda hacer su propio plan de negocios, como dicen los neoliberales, porque cuando hablamos nosotros de cambio de régimen fiscal y autonomía de gestión, nos referimos a que ya las políticas de desarrollo, las políticas de negocios de la empresa no pueden diseñarse por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien establece el precio estimado, que es el que establece las metas de producción, que es la que establece las prioridades de inversión, y que, como hemos visto, pues no hay prioridad de inversión porque todos los recursos se van directamente al erario público federal. Y se necesitan también otros cambios de fondo, porque ahora, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Energía no es más que un documento de buena intención. Es una estrategia que se revisa cada año, lo cual es un absurdo. Es una estrategia de 15 años que se va revisando anualmente y que no tiene obligatoriedad en su cumplimiento. Se necesita una estrategia real con un plan de negocios para que la empresa pueda tener un plan de desarrollo y de inversión productiva que le permita avanzar en el mejor manejo de nuestras reservas, porque ese es el otro problema. Tenemos reservas probadas de petróleo para los próximos 9 años y medio. Ya no van a poder mantenerse los mismos ritmos de extracción de la década anterior, y tienen que en este plan estratégico atenderse una explotación racional y un mejor aprovechamiento de hidrocarburos, particularmente el gas natural, primero para satisfacer la demanda nacional, segundo para prever lo que va a ser nuestra seguridad energética en el futuro, y tercero, desarrollar la tecnología para disminuir las enormes importaciones que hoy se están realizando, porque hoy no solamente importamos la mitad de la gasolina que consume el país, sino se está importando gas natural, gas licuado de petróleo, y al paso que vamos, se va a estar importando petróleo ante la insuficiencia de la producción nacional. ¿Esto es por ineficiencia de la empresa o es porque no se diseñó una ruta estratégica para garantizar nuestra seguridad energética? Es por lo segundo. Porque, por ejemplo, ustedes recordarán los enormes negocios que se hicieron con Felipe Calderón para traer desde Perú gas natural en barco, cuando bastaba, por ejemplo, si se iba a importar, construir un gasoducto de 100 kilómetros del sur de Texas a Tamaulipas para satisfacer las necesidades de esta región del país con un costo 10 veces menor al que se importaba desde Perú. ¿Por qué no se hizo? Por el negocio que implicó traer el gas con ese costo en traslado marítimo desde Perú. Ha sido toda una política, una estrategia de debilitamiento de la empresa, acompañada de una estrategia de comunicación para justificar lo que ha sido pues el desmantelamiento y el debilitamiento de Petróleos Mexicanos, que a pesar de todo, de los malos gobiernos, de la ausencia de una estrategia, de la disminución de nuestras reservas, de la corrupción, sigue siendo el pilar del desarrollo nacional.
Va a haber muchos temas que discutir, porque viene también asociada la reforma a Pemex, a la reforma a la Comisión Federal de Electricidad, porque no hay que disociar la política del manejo de hidrocarburos con la política eléctrica. El siguiente paso, si se da esta reforma constitucional en materia de petróleo, es la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, donde vimos que el primer paso fue la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para ir generando las condiciones de su privatización. Entonces, yo, en lógica de entrar en un diálogo, yo dejaré aquí esta primera parte de la intervención haciendo esta convocatoria a que tenemos que hacer un gran esfuerzo unitario entre todas las fuerzas progresistas, nacionalistas, democráticas, de izquierda, para defender este patrimonio que es de la nación. El petróleo no es un bien de que pueda disponer el gobierno federal, no es un bien público que desde la visión patrimonialista del gobierno pueda empeñar el presidente, es un bien de la nación y sus beneficios y el dominio de la nación sobre los hidrocarburos debe mantenerse como un pilar de la estrategia de desarrollo del país. En todo el mundo está sucediendo lo mismo. En aquellos lugares donde se avanzó en la privatización se está regresando a mayores controles del Estado, porque este es también un asunto de seguridad nacional. La seguridad energética debe entenderse, además de un pilar del desarrollo económico, como un asunto de seguridad nacional, porque no podemos depender para el desarrollo del país, siendo más un país petrolero, del exterior para garantizar las fuentes de energía que nuestro país va a requerir en los próximos años. El acuerdo que nosotros tuvimos consistió básicamente en 3 planteamientos. Uno, ninguna reforma de carácter constitucional. Punto. Ni el 27, ni el 28, ningún otro artículo constitucional. ¿Esto por qué? Porque estoy convencido de que sí viene la intención de una reforma constitucional para ir al fondo del asunto y romper con el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelo y con el monopolio que la Constitución le otorga al Estado mexicano para la exploración y la explotación de los hidrocarburos. Yo creo que este es un candado muy fuerte para quienes suscribieron el pacto, porque evidentemente hay la tentación, porque la suma del PAN con el PRI, o más bien la suma del PRI al PAN, porque hay que recordar esto, el PAN surge contra el gobierno del general Lázaro Cárdenas cuando la expropiación petrolera, y quienes toda la vida han estado luchando por la reprivatización son los panistas, lo cual es una vergüenza. Ahora que el PRI nos explique por qué esa renuncia a lo que fue el origen de su partido, el nacionalismo revolucionario, de esta entrega a la derecha. Entonces, ni una reforma constitucional. 2, se plantearon 8 puntos de la estrategia, que lo fundamental es autonomía de gestión, cambio de régimen fiscal, todo lo que es el fortalecimiento de las acciones de planeación, plan de negocios, etcétera, de la empresa. Y el tercer punto fue discusión pública. Nada que se vaya a discutir puede hacerse de espaldas a los mexicanos. La autonomía. Autonomía no es independencia. La autonomía está sujeta a controles políticos y fiscales. Por ejemplo, ahora que estamos con una fiebre autonomista donde que para todo hacemos órganos autónomos del Estado, ¿no? Antes de que empezara este periodo de sesiones teníamos 4 organismos autónomos: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, el Instituto Federal Electoral y otro por ahí. En ese periodo ya llevamos 7. Ya está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ahí vamos como 7. Pero aún y cuando estos son autónomos, se establecen mecanismos de control.
¿A qué mecanismos de control estaría sujeto Pemex? Uno, a una verdadera estrategia energética del país, que debería tener vigencia por lo menos de 15 años y debe ser aprobada por el Congreso con evaluaciones anuales. Segundo, el control que a todas las empresas públicas paraestatales realiza el Congreso de la Unión, particularmente a través de la Cámara de Diputados, en beneficio de sus recursos en la cuenta pública. Pero pueden establecerse muchos más controles. Aquí lo importante es que Pemex se mantenga como una empresa pública y que se le quiten los regímenes especiales que han impedido su desarrollo. Entonces, sí, la autonomía de gestión implica dejar que sea la Secretaría de Hacienda quien indique la política energética del país para darle un verdadero contenido donde tienen que establecerse la gestión de los recursos en una planeación de largo plazo, cuidando las reservas que nos quedan de hidrocarburos para evitar, como hasta ahora está sucediendo, que Pemex se convierta solamente en extractor de petróleo que no esté procesando absolutamente nada, sin una visión de largo plazo y solamente para cumplir con las metas que la Secretaría de Hacienda le pone y cubrir el porcentaje de ingresos que requiere el gobierno federal. No se trata de darle plena autonomía, o sea, esa autonomía relativa, no independencia, sujeta a controles políticos, fiscales y económicos. Es muy sensible este tema ante la población. Todas las encuestas, absolutamente todas, señalan que más del 65% de los mexicanos están en contra de la privatización y que están dispuestos a defenderla. Y eso que nos pongan 5 granaderos por manifestante, pues si salimos medio millón o 1 millón de gente a las calles, no que va a haber 5 millones de granaderos, muchos de ellos van a estar también apoyando la no privatización, van a ver más allá de los protocolos que quieran imponer, porque cuando la sociedad, cuando el pueblo se convence de una causa, pues no hay protocolo que lo detenga. Se requiere una reforma fiscal integral, donde todos paguemos, todos, de acuerdo a nuestro nivel de ingresos, tanto las personas físicas como las morales, tanto los individuos como las empresas. ¿De dónde vienen los recursos? Bueno, eliminemos los privilegios fiscales. ¿Cómo es posible que Bachoco, donde es dueño el señor Burs, tenga un régimen especial y prácticamente no pague impuestos? Claro, nos están diciendo, entonces hay que poner el IVA en alimentos para gravar el huevo. No. Yo creo que hay que establecer eso es muy importante, una revisión del régimen fiscal para establecer un impuesto al valor agregado de la empresa que modificaría sustancialmente el concepto de gravamen fiscal, un IVA al valor agregado de la empresa, no un IVA al consumo final, que ese es el problema. Hoy la base gravable fundamentalmente de su país somos los causantes cautivos, los trabajadores, los empleados, los profesionistas, todos, mientras ellos tienen exenciones brutales. Y Pemex no dejaría de hacer su aportación. Pemex seguiría pagando los impuestos. ¿En qué condiciones? Pues ya no los pagaría por adelantado, no estaría pagando el 100% de sus utilidades, eso tendría que reinvertirse, y de los 600,000 millones de pesos que evaden, devuelven, consolidan las empresas privadas, los grandes consorcios, hay recursos suficientes para no privatizar Pemex, para no poner impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas y para garantizar el famoso boquete fiscal que siempre dicen, particularmente Cárcel, de 200,000 millones de pesos, que ahí están en los 600,000 millones que se les devuelve o que evaden los grandes empresarios del país. Y yo ahora sí meteré mi cucharota antes de darle al compañero. Pemex, si no le das para su mantenimiento, las plantas empiezan a reventar, los equipos empiezan a no funcionar, el deterioro y el riesgo es muy grande, y entonces justifican que tienen que privatizar. Es lo que han hecho justamente, hacer que pague sus utilidades completas, todo, saquearla de manera brutal e irracional, de tal manera que digan que Pemex es ineficiente, han estado sangrándola de manera terrible, y entonces tienen que entrar las grandes transnacionales a tomar el petróleo. Si tú tienes un negocio, no haces que el negocio no tenga posibilidades de reproducirse, cuidas el negocio y las utilidades las manejas, ¿no? O sea, esa es una parte fundamental.
Bimbo, Cemex, Maseca, FEMSA pagan 2% de impuestos sobre el producto de la renta, Televisa le regresan sus impuestos. Eso es lo que no puede suceder, que es un poco lo que está planteando Alejandro. Adelante. No, esa tendrá que contestarle a Andrés Manuel, porque yo no sé por qué convocó hasta el 8 de septiembre. Yo apenas voy a platicar con él mañana, con la gente, los compañeros de Morena. Pero independientemente de la fecha, yo creo que lo importante es que todos vayamos tomando iniciativas de organización, de movilización y de encuentro. Y yo espero que estemos muchos el 8 de septiembre, que estará coincidiendo con el calendario de la presentación de iniciativas en el Congreso. Seguramente ese es el motivo, pero va a haber más. Pues esta es una reunión encaminada justamente a la defensa del petróleo, y espero que sean muchísimas más las que confluyan en un gran movimiento social. Vamos a cerrar el evento agradeciéndole otra vez a nuestro compañero y amigo Alejandro Encinas habernos acompañado. Como lo dije, hizo su tarea, ha presentado datos duros y sobre todo no se pierde el mensaje. Está convocando como estamos convocando a la lucha. O sea, esto que se está denunciando, pues sí pasa. Pero ya saben, yo soy ateo, pero hay un dicho que dice que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Entonces lo que necesitamos es convencer a la gente, hombre. Si sale el pueblo, se pone en pie de movimiento, no hay policía que alcance, hombre. No hay aparato represivo que lo meta en control. Ahí está Brasil, ahí está, no, Turquía, Egipto, pues no lo quise mencionar porque traen ahorita un golpe de Estado, pero el pueblo está levantándose contra ese golpe de Estado también. O sea, si el pueblo se levanta, no hay nada que lo detenga, hombre. Entonces, es muy importante hacer conciencia, que el pueblo se dé cuenta del enorme poder que tiene y que no ejerce. Me está recordando Roselio, y con eso cerramos. Próximo domingo aquí nos vemos a las 11 de la mañana, esperamos tener aquí a Ocampo Torrea. Nosotros estamos planteando el 1 de septiembre, parar todo para que todo se mueva. Si la gente no mueve al país, el país no se mueve. No hay gobierno que aguante eso. Yo le sigo, yo luego obsesivo, ahí estoy pensando cosas, y hoy estaba soñando ahí lo de Televisa. Es que si el pueblo no hubiera 30 días, Televisa quiebra Televisa. Ese es el tamaño del poder del pueblo. ¿Y qué problema tiene para no ver Televisa, hombre? No tiene que salir, no tiene que manifestarse, no tiene que jugarse el físico con la policía. Lo único que tiene que hacer es cambiar de canal, chingado, ya sin eso puede hacer. Entonces ya no sé qué, o sea, esa no está difícil. Y si la pagan, todavía enciende el cerebro. Uno apaga la televisión y el cerebro empieza a funcionar. Fíjense, así de terrible es el tema. Entonces, pero si quieren ver televisión, pues por lo menos no vean Televisa. Pero, y si no vamos a trabajar, y si no vamos a la escuela, y si paramos todo, no hay gobierno que lo aguante. Está planteado para el 1 porque empieza el periodo de sesiones, pero tenemos que ir construyendo todas estas semanas, convencimiento, suma de voluntades, unidad, esfuerzo, convencer a otros compañeros, porque pues, ojalá, como aquí se mencionó, que Andrés Manuel dijera, esa es la salida, por ahí nos vamos, hombre, se convoca y entonces se suelta toda la fuerza del pueblo. Bueno, si no se convence, bueno, pues por las formas en donde vayamos coincidiendo, tampoco es un tema de descalificación. Y yo creo, yo no soy vocero de nadie, y de Mancera menos, no, lo digo en buen plan, yo tengo buena relación con él, yo creo que está cada vez más sensible de los errores que se han cometido. Y si no, pues hay que hacer que esté sensible, Es una tarea de todos, algunos tenemos mejores oportunidades que otros, pero yo creo que hay que empujarle, pues entre todos. El asunto aquí es todos los datos que aquí Alejandro dio y Fernanda hace 8 días, de cómo Pemex es muy importante, muy poderoso, una palanca de desarrollo del país y que tiene que estar al servicio del pueblo. Y que tenemos que luchar para que esté al servicio del pueblo y que nada nos debe espantar para luchar por lo que es nuestro petróleo, nuestra patria, nuestra soberanía y nuestro país. Ese es el tema central, no nos desviemos de él. Concentremos nuestra pasión ahí y vámonos para adelante. Su centro la tierra, al sonoro rugir del
Muy bien, nos vemos el próximo. Protestan a luchar incansablemente por los valores de la Revolución Mexicana y por la independencia de nuestra patria? Si así fuere, que la nación se los reconozca, de lo contrario, que el pueblo se los demande.